¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Aquí estamos ahora con nuestra clase de geometría y trigonometría. El día de hoy vamos a analizar cuáles son los elementos y características de los ángulos. Para ello, pues vamos primero a ver cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos los podemos clasificar según su medida, según su posición, según su suma o entre paralelas y una secante. Vamos adelante. Los ángulos, de acuerdo a su medida, se pueden clasificar en agudos. El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. O el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Tenemos también el ángulo convexo. ¿Sí? El ángulo convexo es aquel que es mayor de 90 grados, pero menor que 180. El ángulo llano es aquel que mide exactamente 180 grados y el ángulo cóncavo es aquel que es mayor de 180 grados, pero menor que 360 grados. El ángulo nulo es aquel que mide 0. El ángulo completo es el que mide 360 grados o el ángulo negativo es aquel que mide menos de 0 grados. Recordarán que cuando abrimos un ángulo en sentido de las manecillas del reloj, nuestro ángulo será negativo. Bien, también podemos clasificar los ángulos según su posición. Son ángulos consecutivos, ¿sí? Aquellos que tienen el vértice y un lado en común, tal y como se puede observar en esta figura. El vértice es común y el lado rojo que tengo yo aquí es común tanto al ángulo alfa como al ángulo beta que observo aquí. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el vértice y un lado en común y los otros forman un ángulo llano. Como se puede observar aquí, forman un ángulo llano, que sería en los lados azules y este lado que tengo aquí. La diferencia entre este y este es de que en este se forman, en los ángulos adyacentes, se forman 180 grados al sumarlos y en los ángulos consecutivos no necesariamente se tiene que formar un valor específico. Los ángulos opuestos al vértice, ¿sí? Serían estos que tengo yo aquí, los que se muestran, donde voy a observar que el ángulo 2 y el ángulo 4 siempre van a ser iguales. El ángulo 1 y el ángulo 3 también siempre serán iguales. Es decir, cuando se crucen dos rectas, se van a formar 4 ángulos, pero de los ángulos que estén opuestos por el vértice, siempre serán iguales, como es el caso del 1 y el 3, ¿sí? Esos ángulos serán iguales y los otros dos ángulos, como es el 2 y el 4, también serán iguales. Tenemos la clasificación de los ángulos según su suma, ¿sí? Cuando encontramos ángulos que al sumarse forman 90 grados, estos serán llamados ángulos complementarios. Y la suma de ángulos, ¿sí? O dos ángulos o más que nos formen un total de 180 grados serán llamados ángulos suplementarios. También podemos encontrarlos según su posición, como son los ángulos correspondientes, es decir, cuando yo tengo dos rectas paralelas, como son las que observo aquí, esta recta es paralela con esta. Y a estas dos rectas las corta una secante, que es esta recta que tengo aquí, siempre voy a encontrar ángulos correspondientes, es decir, los ángulos que estén en la misma posición, como es este, el 1 y el ángulo 2, siempre serán iguales. Los ángulos internos, ¿sí? Como es el 2 y el 3, están dentro, ¿sí? Y que también son ángulos opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, también serán iguales. Es decir, este ángulo 3, el ángulo 2, también van a ser ángulos iguales. Tenemos también los ángulos externos, es decir, los que se encuentran en los extremos, fuera de,
como es el 1 y el 4. Estos ángulos también serán iguales. Muy bien, vamos ahora a ver los ejemplos. Bien chicos, pues vamos a resolver el primer ejemplo. El primer ejemplo, la idea es obtener el valor de cada uno de los ángulos que se muestran en este ejercicio. Tenemos entonces primero que definir cuántos son los ángulos y qué relación existe entre ellos. Por ejemplo, pues yo tengo, principio de cuentas, que el ángulo A0B, voy a poner aquí que el ángulo A0B es opuesto por el vértice a este ángulo, ¿sí? Que sería, entonces, si es opuesto por el vértice, quiere decir que el ángulo D0E es igual. Estos dos ángulos van a ser exactamente iguales. Muy bien, vamos al siguiente. El ángulo, se muestra ahí, sería el ángulo B0C, es opuesto por el vértice a este ángulo que tengo acá, que sería el E0F. Entonces es igual al ángulo E0F. Muy bien. Y este ángulo que sería el C0D, el ángulo C0D es igual al ángulo opuesto por su vértice, que sería el ángulo A0F. Muy bien. Ya que tengo esto, el siguiente paso es observo. La sumatoria de todos estos ángulos es 360 grados. Por lo tanto, voy a decir que la sumatoria del ángulo A0B más el ángulo B0C más el ángulo C0D más el ángulo D0E más el ángulo E0F más el ángulo F0A, y es F0A, okay, sería F0A por el orden como va, el ángulo F0A, todo esto va a ser igual a 360 grados. Muy bien, ya que observé esto, voy a analizar la figura que tengo y observo que si el ángulo A0D es un ángulo llano donde intervienen valores o variables muy similares o interviene la misma variable que sería X y obtengo que acá tengo 3X. Entonces con este ángulo llano yo puedo definir o darle solución a mi problema planteando la siguiente ecuación. Que el ángulo A0B más el ángulo B0C más el ángulo C0D va a ser igual ¿a qué? Pues a 180 grados, dado que es un ángulo llano. Muy bien. Dada esta situación, voy a poner los valores de cada uno de ellos. Yo sé que este ángulo aquí me dice en morado que su valor es de X. El siguiente me dice que es de 40 grados. Y finalmente me dice que el otro es de 3X. Todo esto, la sumatoria de estos tres ángulos va a ser igual a 180 grados.
Una vez planteada esta ecuación, vamos a resolver. Y decimos, entonces, agrupamos términos semejantes y tenemos 3x más x, 4x, más 40 igual, bueno, no olvidemos que son grados, 40 grados igual a 180 grados. Despejamos y vamos a tener que 4x es igual a 180 grados menos, ¿sí? Dado que está en el otro miembro de la ecuación, al hacer el despeje, pues estos 40 vienen para acá, pero ahora con signo negativo. Y me va a quedar que 4x es igual a 140 grados. Despejamos, x es igual a 140, este que está multiplicando, operación contraria, sería la división, sobre 4, entonces nos queda que x es igual a 35 grados. Ya que tengo esto, pues vamos a ver cuál sería entonces el valor de cada uno de estos ángulos. Muy bien, entonces, si el ángulo A0B es igual a D0E, es decir, este ángulo es igual con este, voy a tener que ese ángulo va a ser igual a el valor de x, y x es igual a 35, por lo tanto este ángulo sería de 35 grados. Este va a ser igual a 35 grados. El ángulo Z que tengo aquí, que es el E0F, este ángulo sería igual a ¿qué? Si son opuestos por el vértice, miden exactamente lo mismo, por lo tanto este ángulo es de 40 grados. 3x, pues multiplicamos 3 por x y sería esto, ¿sí? Que sería 3, 35 grados, multiplicados por 3, porque son 3x por 3. Esto es igual entonces a 105 grados. Este ángulo que tengo yo aquí sería igual a 105 grados. Poniéndole números acá, el ángulo B0C sabemos que es de 40 grados y el ángulo C0D es igual a 105 grados. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Bueno, aquí antes de vamos a darle solución. Sabemos que este ángulo es igual a 35 grados y este ángulo, dado que es opuesto por el vértice, también mide 105 grados. ¿Cómo comprobar esto? Pues la sumatoria de todos estos ángulos, de acuerdo a lo que escribimos aquí, nos tiene que dar 360 grados. Y decimos entonces 35 grados más 40 grados más 105 grados. Otra vez, más 35, que es este, más 40, todos son grados, más 105, nos va a dar que es igual a 360 grados. Tenemos esto en la calculadora y vamos a obtener que efectivamente 360 grados es igual a 360 grados. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. Vamos al otro ejemplo. Muy bien, chicos, para este segundo ejemplo, pues vamos a retomar lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de los ángulos que nos dé 180 grados, vamos a considerar que son ángulos suplementarios. Entonces, aquí tenemos tres ángulos que son suplementarios porque al sumarse van a formar un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por principio de cuentas, pues decimos que la sumatoria del ángulo Q o P más el ángulo P o N más el ángulo N o M
será igual a 180 grados. Ya que tenemos esto, vamos a tomar el valor de cada uno de los ángulos. Por ejemplo, el primero pues es 1/3 de x más 20 grados. Todo esto más el segundo ángulo, que es 1/4 de x más 10 grados, más 1/2 de x más 20 grados, será igual a 180 grados. Un ángulo llano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, pues tendremos que reunir 1/3 de x más 1/4 de x más 1/2 de x más los términos que son 20 grados más 10 grados más 20 grados igual a 180 grados. Ya que tenemos esto, vamos a simplificar lo que podamos. Y es 1/3 de x más 1/4 de x más 1/2 de x más 50 grados igual a 180 grados. Comenzamos a despejar y nos queda entonces que 1/3 de x más 1/4 de x más 1/2 de x es igual a 180 grados menos 50 grados. Quedaría la ecuación planteada de la siguiente forma. 1/3 de x más 1/4 de x más 1/2 de x igual a 130 grados. ¿Por qué 130? Porque 180 menos 50 es igual a 130. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues resolver esta suma de fracciones. Para resolver esa suma de fracciones vamos a sacar el común denominador. Y el común denominador, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero tenemos que tomar los denominadores, que sería 3, 4 y 2. Sacamos el mínimo común múltiplo, empezamos por el primer número primo, que es 2, el 3 no tiene mitad, pasa igual, el 4, la mitad es 2, la mitad de 2 es 1. Tenemos todavía uno de ellos que tiene mitad, 3, 1, el 1 ya ahí se queda, siguiente, el 3, tiene tercera, y para sacar el mínimo común múltiplo vamos a multiplicar 2 por 2 por 3, que esto es igual a 12. Por lo tanto, este 12 será el común denominador que voy a utilizar para resolver mi suma de fracciones. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar el 12 y lo coloco en el denominador. Voy a dividir este número 12 entre cada uno de los denominadores, lo multiplico por el numerador. Es decir, 12 entre 3 es igual a 4. Por 1x sería 4x. Signo más. 12 entre 4, 3. Por 1x, 3x. Más 12 entre 2, 6. Por 1x, 6x. Esto igual a 130 grados. Muy bien. Hago la sumatoria y me va a quedar 4x más 3x más 6x. Quedaría 13x sobre 12 igual a 130 grados. El 12 que está dividiendo lo ponemos para acá, multiplicando, y me queda que 13x es igual a 130 grados multiplicado por 12. 13x es igual entonces a 1500
1560. Despejamos x, este 13 que está multiplicando, pasa dividiendo y me queda 1560 dividido sobre 13. X es igual entonces a 120 grados. Recordemos que estos serán grados. Por lo tanto, el valor de x será igual a 120 grados. ¿Ahí terminamos? No, porque nos están pidiendo que obtengamos el valor de cada uno de estos ángulos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues vamos a resolver. Vamos a resolver. Sustituimos. ¿Sí? Sustituimos. Y tomamos el primero, que es 1/3 de x más 20. Y 1/3 de x más 20 grados. Y sustituimos, que sería igual al ángulo QOP. Ese es el ángulo QOP. Sustituimos y me queda que 1/3 por el valor de x, que es de 120, más 20 va a ser igual al ángulo. Sería entonces 120 dividido sobre 3 es igual a 40. 40 grados. Estamos hablando de grados. 40 grados más 20 grados es igual a nuestro ángulo. Por lo tanto, 40 más 20 es igual a 60 grados, que es igual al ángulo QOP. Ese sería nuestro ángulo QOP. Por lo tanto, este ángulo es igual a 60 grados. Vamos al siguiente. Tenemos entonces que el ángulo PON es igual a 1/4 de x más 10 grados. Sustituimos y nos queda 1/4 multiplicado por x, que x vale 120 grados, más 10. 1/4 de 120 es igual a 30. ¿Sí? Que serían 30 grados más 10. Por lo tanto, 30 grados más 10 grados es igual a 40 grados. Este ángulo es igual entonces a 40 grados. Solo nos falta saber cuánto mide el ángulo NOM. Para ello, pues vamos a hacerlo acá, en este espacio. Tenemos que el ángulo NOM es igual, vamos a hacerlo un poco más pequeño, NOM es igual a 1/2 de x más 20 grados. Sustituimos y vamos a decir entonces que este ángulo es igual a 1/2 de 120 más 20. Vamos a recorrer un poco más. 1/2 de 120 grados más 20 grados. Esto sería igual entonces, 1/2 de 120 son 60 más 20 igual a 80 grados. Por lo tanto, el ángulo NOM es igual a 80 grados. ¿Cómo compruebo que esto es correcto? Pues la sumatoria de 80 más 40 más 60 tiene que ser igual a 180 grados. Decimos 60 más 40, 100 más 80, 180 grados. Y con esto, pues
Concluimos nuestro ejercicio.